Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias y el U15 Radio Viedma. Hay una situación que se planteó en las últimas horas y que llama un poco la atención. Tiene que ver con varios puntos, pero que todos impactan de alguna forma dentro de una misma agrupación política. Eh, la pregunta es, ¿qué le está pasando al frente de todos en el partido de Patagones? ¿Por qué pregunto esto? Porque en realidad hay como muchas conjeturas. Vamos a intentar en estos días hablar con algunos de sus referentes para tener alguna precisión, pero hay algunas conjeturas que demostrarían de alguna manera que las cosas no están del todo bien. Por un lado, bueno, se confirma algo que te dijimos hace mucho tiempo atrás, de hecho lo hablamos esta mañana con él, con Ricardo Curetti, ya definitivamente no volverá a ser concejal. Él reconoció que no era lo que más le gustaba, porque estaba acostumbrado a las cuestiones del Ejecutivo, y nosotros te lo dijimos en su momento, y se lo dijimos a él, su productividad en el Consejo Deliberante de Patagones no fue de la mejor. La productividad del bloque del Frente de Todos, y en esto quizás también hay que poner un pie de igualdad al oficialista en el Consejo Deliberante de Patagones, tampoco ha marcado una actividad demasiado fluida, enmarcado en lo que tiene que ver con el COVID-19. Pero sí ha habido algunos hechos que por lo menos llaman la atención. Por un lado, digo, esta cuestión que Curetti pasa a ser un asesor dentro de Vialidad Nacional. Algunos dicen que es el puntapié inicial para lo que se puede llegar a constituir en una posible candidatura a intendente, una vez más, en el partido de Patagones. Otros dicen que en realidad es ya como su paso a querer conquistar, lo que quizás tenga un poco más de sentido, intentar ser diputado provincial y o senador provincial. Esa, digamos, sería como la hipótesis que uno abonaría como con mayor credibilidad en cuanto a aspiraciones políticas que pueda tener Curetti, porque la verdad que ya en Patagones fue intendente durante muchos años y también tuvo el revés electoral en dos oportunidades a manos de Sara, quien no se va a poder presentar, y claro está, como candidato en la próxima elección. Habrá que ver quién es el próximo candidato que surja de ese sector político. Por otro lado, eh, las metidas de pata, las disparatadas actitudes de Marcelo Oncharuc en cuanto a algunas opiniones que ha vertido en los últimos tiempos y que después él mismo salió a pedir disculpas, también demuestran que hay cierto sector del propio peronismo que esto lo ha enojado de sobremanera. Han interpretado que incluso Oncharuc no ha tenido la razonabilidad política como para sostener sus dichos y que por eso se desdijo, y esto queda mal frente a la masa crítica hacia el ciudadano pensante, el que evalúa las actitudes de los concejales y que los nuclea en un partido político y no en un sector en particular. Este alejamiento de Santiago Dalmau de la OMIC en Patagones, es un hombre del peronismo, de la Juan Domingo, que tira en el mismo carro con Marcelo Oncharuc, no es un dato menor. ¿Por qué? Porque en realidad es cierto que era de un palo político diferente al del intendente, al del oficialismo, porque es claramente un peronista opositor en el partido de Patagones, pero así todo durante muchos años logró consolidar su propuesta desde la OMIC, que a nuestro juicio ha sido muy buena, ha sido conducente con un organismo que tiene que defender los intereses del consumidor. Quizás alguna crítica que hay en cuanto a Santiago Dalmau en la OMIC es que dicen algunos que se cortó solo, que no consultaba demasiado a su jefe municipal, como puede ser el intendente Sara, pero bueno, él más o menos, a mí me parece que eso puede ser una rencilla política, un enojo transitorio, pero que en un altísimo porcentaje creo que lo que hay que decir es que Dalmau cumplió acabadamente con la misión que tenía en ese lugar, a pesar de no ser del color político del intendente. Ahora bien, ¿por qué uno se pregunta qué le está pasando al peronismo? Por un lado Curetti, que algunos dicen que quiere volver a ser, y si no, podría ser candidato a diputado o senador provincial, cosa que es lógica y legítima, hasta incluso sería lógico y legítimo que quiera confrontar nuevamente con una candidatura a intendente. Sabemos que hay un núcleo
duro, un núcleo fuerte que tiene Curetti, que por lo menos le sirve para ganar la interna. Después no le ha servido para ganar las elecciones municipales en los últimos 2 ciclos electorales, pero por lo menos para superar la interna le ha alcanzado. ¿Qué pasa con Nico García? Quien a todas luces surgía como un referente importante en el peronismo del partido de Patagones. Bueno, hay quienes dicen que Nico García está trabajando en silencio, recorriendo barrios, charlando con los vecinos, generando hechos que llevan a la gente a que pueda tener una mejor condición de vida, incluso algunas cuestiones de índole laboral, cosa que está como muy bien, digo, si está dentro de esa situación. Vamos a intentar hablar también con Nico García con el correr de los días. Pero en todo caso también hay que decir que si Nico García tiene aspiraciones de ser intendente de Patagones, cosa que perdió, yo diría casi vilmente, a manos de Curetti cuando vino Kicillof, el que lo fue a buscar, lo trajo, y cuando Kicillof llegó a Patagones lo acostó en términos políticos en beneficio de Ricardo Curetti. Nadie puede negar que ha tenido su caudal electoral, como para poder intentar consolidar un proyecto político. Pero a Nico García le está faltando quizás sentar opinión sobre muchos temas que tienen que ver con la gestión de Sara, por ejemplo. Podría ahondar y profundizar sobre aspectos que la opinión pública tiene en disconformidad con la actual gestión, y tendría que ser quizás Nico García como un referente importante, alguien que quiere ser, dicen algunos, candidato a intendente, quien deje sentado su opinión y cómo haría en tal caso para modificar lo que la gente no comprende, no respalda o no le gusta de lo que hace la gestión de Sara. Y bueno, y Nico García no está respondiendo a esos parámetros, está trabajando de otra manera, de una manera diferente, pero hay un grupo, hay un sector de la comunidad que no le alcanza con que él haga un trabajo social. Quieren tener también a un posible candidato que marque en su opinión distintos aspectos que tienen que ver con la actual gestión, ir dejando sentado un precedente de cómo haría determinadas cosas que hoy la gente no comparte, de cómo lo está haciendo Sara. No voy a profundizar en los detalles, porque de hecho lo hemos planteado muchas veces, y por otro lado no estamos hablando de la gestión de Sara, sino estamos hablando de qué le pasa al peronismo. Lo cierto es que la caída de Santiago Dalmau de la OMIC desnudó también que él dijo: me llamaron de todos los sectores y me acompañaron, pero también es bien sabido que muchos te palmean el lomo por un lado y te acuestan por el otro. Hay una fuerte sensación, un razonamiento que no sé si suena lógico, pero sí se ajusta de alguna manera, y los hechos en algún punto lo demostrarían, que a Santiago Dalmau lo entregaron. Le cambiaron figuritas a Sara, los peronistas, digo, el sector del peronismo que tiene diálogo con Sara, le habría dicho que estaban en disconformidad absoluta de cómo se maneja Don Charuc en el Consejo Deliberante, pero es un concejal que no lo pueden remover ni los propios ni los extraños, lo podrá remover el vecino con su voto en caso de que quiera presentarse de cara a una próxima elección, pero no en términos de poder llevar por sus dichos alguna actitud que lo pueda sacar del Consejo Deliberante. Entonces, como para que Oncharuc tome como parámetro lo que pasó con Dalmau y digan: este era de tu sector, se habría tomado, dicen algunos, por eso queremos hablar con algunos peronistas representativos, que le habrían dicho a Sara que tome una medida ejemplificadora, que por añadidura le llegue a Oncharuc que su partido no está conforme con él en cuanto a algunas actitudes que tiene el Consejo Deliberante, y por eso uno de los hombres más allegados a Oncharuc lo dejan sin trabajo, pues lo que le pasó en definitiva a Santiago Dalmau. Y esto, de alguna forma y en alguna medida, uno podría atarlo como que puede haber sido una consecuencia de todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad quien va a asumir en reemplazo de Dalmau no es nada más y nada menos alguien que fue concejal del Frente de Todos hasta el pasado 10 de diciembre. Por lo tanto, se entiende, se considera, se evalúa que es una persona que respondería a sectores del peronismo.
del peronismo que está en la oposición y que llegaría a ocupar este cargo en la OMIC en reemplazo de otro peronista que también pertenece al sector de la oposición. Por eso, hoy en la Municipalidad de Patagones muchos dejaban entrever que Sara lo único que hizo fue convalidar un pedido que habría venido de algún sector del peronismo como para que se tomen medidas ejemplificadoras por las actitudes políticas de Marcelo Honcharú. Bueno, el tiempo juzgará si este dato es o no así, si este dato se convalida de esta manera o no. Lo cierto es que en la OMIC se cambia un peronista por otro peronista. Y finalmente, cuando todos creían o todos interpretaban que las discrepancias políticas entre el intendente Sara y Ricardo Curetti eran diametralmente opuestas, alejadas de todo contexto, hoy lo dijo Curetti en diálogo con nosotros, cuando él puede colaborar lo va a hacer, ya sea desde este cargo que tiene ahora en Vialidad Nacional o bien para cualquier gestión que se deba de hacer en la provincia y en la nación. Y estoy en condiciones de aseverarte, de afirmarte, de contarte que ya ha habido gestiones de Curetti que le ha dado una mano a Sara en la institucionalidad de la gestión municipal. Es decir, que es un hecho saludable, porque me parece que por más que se sea opositor, si se tiene, son opositores en Patagones y oficialistas en la provincia y en la nación, si pueden acompañar a la gestión municipal independientemente del color político y para discutir cuestiones políticas que están en las elecciones, está muy bien que acompañe. Pero la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace es, ¿qué le pasa al peronismo del partido Patagones? ¿Cruje, se rompe, se divide? ¿Habrá en el Consejo Deliberante de Patagones en el corto plazo bloques peronistas diferentes? Es la pregunta. A Dalmau lo entregó el peronismo como prenda de cambio por los desaciertos de Honcharú y lo pidieron para que éste tenga que sentir el rigor de que alguien de su sector se quedó sin trabajo y que a partir de esa instancia piense y repiense cada vez que va a hablar en el Consejo Deliberante. Son todas preguntas que están por contestarse y que seguramente el tiempo, y no muy lejano, dará la respuesta en este sentido.